diciendo. Hemos estado tratando campos escalares, ¿no? Pues vamos a, es decir, una magnitud física escalar definida en todos los puntos del espacio. Pues vamos a utilizar esto nos vamos a apoyar en esto para definir una operación sobre los campos escalares. Fijaos que hemos visto una operación, tipos de operaciones, ya hemos trabajado con una operación con campos vectoriales, ¿no? La integral de camino, cuando definíamos el potencial. Bueno, esa es una operación que es integral. Ahora lo que vamos a definir es una operación sobre campos escalares, que es una operación con derivadas, diferencial. El gradiente, que tiene relación con lo que he hecho acerca de la integral de camino, por otro lado, que lo voy a mostrar también. Voy a intentar, a ver si lo dejo bien claro. Entonces, bueno, voy a utilizar una notación. Para el campo escalar, voy a utilizar f. F es un escalar que está definido en cualquier punto del espacio, es estacionario, no lo pongo en función del tiempo. Así es, estacionario. Muy bien, en coordenadas cartesianas, pues simplemente es una función que depende de x, de y de z. Es decir, que voy a dibujarlo en la pantalla, por lo tanto, en el plano XY. Pero entonces estoy aquí. En el plano XY, ¿no? Pues tendríamos aquí, por ejemplo, para este punto, tendríamos un valor en R1, y si este es el punto 2, tendríamos aquí el valor correspondiente R2, simplemente. ¿De acuerdo? O sea que en cada punto tenemos un valor diferente. Muy bien, y ahora yo me voy a fijar en un punto, en el punto cuyo vector de posición es R, por ejemplo aquí. El azul. ¿No? Estamos en la posición R y aquí tenemos el valor del campo. Y ahora lo que yo me pregunto es cómo varía el campo si yo me muevo pues desde esta posición a una posición muy cercana, como infinitesimalmente cerca. Es decir, que yo quiero saber cómo es la diferencia en el campo escalar entre el punto R y uno muy cerca, pues me estoy desplazando infinitesimalmente cerca, diferencial de R. R más diferencial de R. ¿De acuerdo? ¿Entendéis eso? Y lo que quiero ver es cómo es la diferencia en el valor del campo escalar entre esos dos puntos. La diferencia, restar, simplemente restar. Como está uno infinitesimalmente cerca del otro, la diferencia tiene que ser infinitesimal. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, aquí simplemente hay que pensar que si yo voy a ponerlo aquí un poco alejado para poder hacer el dibujo un poco mejor. Si aquí está, si esto es R más diferencial de R, ¿no? Entonces esto sería diferencial de R. Lo único que tengo que ver es, para pasar del punto inicial al punto final, me voy a mover, pues siguiendo, ya que estoy utilizando coordenadas cartesianas, los ejes cartesianos. Me muevo en la dirección del eje X, lo suficiente, luego me muevo en la dirección del eje Y, lo suficiente, y luego en la dirección del eje Z, lo suficiente, hasta llegar. Y veo naturalmente en cada uno de los tramos que me estoy moviendo cómo es el cambio correspondiente al campo. Eso significa, pensando en el cálculo, si yo me muevo a lo largo del eje X, cómo está cambiando, será la derivada, el cambio, la derivada de f, únicamente con respecto a x, claro, y multiplicar por lo que me estoy moviendo a lo largo del eje X, diferencial de X. Más, ahora me muevo sobre el eje Y, cómo cambia a lo largo del eje Y, más, es decir que
el cambio infinitesimal diferencial de f, ¿no? Va a ser la derivada parcial de f con respecto a x por diferencial de x más la derivada. Entonces, Miguel, ¿eso qué es la rapidez con la que cambia de posición? No, lo que estoy calculando es cómo es el cambio en el campo al pasar de R a R más diferencial de R. ¿De acuerdo? Sin más, no hay nada. El diferencial total, vamos, hablando así. ¿No? Uno utiliza esa notación o esa denominación en matemáticas, en cálculo, diferencial total. Bueno, pues tenemos eso, simplemente. Vamos a ponernos aquí en otra pantalla. Pero yo esto lo puedo agrupar. ¿Veis? Estos productos los puedo agrupar como un producto escalar. Yo esto lo puedo expresar como el producto escalar de estos dos vectores. Un vector, voy a poner así sus componentes, diferencial de f multiplicado producto escalar. Por un vector cuyas componentes son diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Si uno hace el producto escalar de eso, pues lo que ve claramente es que está obteniendo lo de arriba, de donde habíamos partido. Es una forma de expresarlo equivalente, sin más. Pero ahora ya, uno dice, anda, ahora esto que tenías aquí arriba, que es un escalar, lo estás obteniendo como resultado de un producto escalar de dos vectores. Este vector, naturalmente, no es nada más que diferencial de R, y este otro vector, pues se le da un nombre. Este vector, es el nombre que se le da es el vector gradiente del campo escalar. Del campo escalar F, simplemente. Se puede escribir como graph de F o con el operador nabla, triángulo puesto, ¿no?, con el vértice hacia abajo. De las dos maneras se puede denotar, de tal manera que entonces lo que tendríamos aquí sería esto es el cambio infinitesimal que está experimentando el campo al pasar del punto R al punto R más diferencial de R. ¿Vale? En coordenadas cartesianas, por lo tanto, está chupado llegar a saber cómo es el gradiente de ese campo escalar. Es simplemente la derivada, ¿cuál es la componente x? La derivada parcial con respecto a x, la componente y la derivada parcial con respecto a y, la componente z, la derivada parcial con respecto a z. En otro tipo de coordenadas es diferente, ¿de acuerdo? En coordenadas cartesianas es muy sencillo. Bueno, y ahora viene el significado físico del gradiente. Uno dice, pues mira, qué bien, qué bonito. El significado físico del gradiente. Y a ver, vamos a pensar en lo siguiente. Fijaos, yo estoy en un punto, estoy calculando cuánto vale este vector. Tengo otro vector que me está indicando en qué dirección me estoy moviendo del espacio en su entorno. Es decir, que si uno piensa en este producto escalar, lo puede expresar también como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, este es el ángulo que forman los dos vectores. El ángulo que forman los dos vectores. ¿De acuerdo? El gradiente, eso que estoy calculando yo con las derivadas, ¿no?, en cada punto tiene un valor. ¿De acuerdo? O sea que yo estoy en un punto fijo, estoy en un punto y viendo lo que vale eso.
pero yo puedo cambiar la dirección del espacio en la cual me estoy moviendo, es decir, que puedo cambiar el diferencial de R. Es decir, puedo cambiar cómo es la orientación de un vector con respecto al otro. ¿De acuerdo? ¿Cuándo el resultado del producto este escalar de los dos vectores será máximo? Fijaos, el módulo de diferencial de R es uno dado, eso no lo cambio. Yo me estoy moviendo, por así decirlo, en una circunferencia alrededor del punto R, de radio diferencial de R. ¿En qué dirección del espacio el cambio que experimenta el campo escalar, por ejemplo el potencial, sería máximo? Hombre, uno está diciendo, joder, cuando el coseno de alfa sea 1, anda, eso quiere decir que te tienes que estar moviendo en la dirección. No llevaba ninguna. No, antes no llevaba ninguna, antes lo había puesto genérico. Ese cálculo que he hecho yo antes ha sido para cualquier dirección del espacio. ¿De acuerdo? Lo que hice yo antes era, estoy en el punto R y me muevo a un punto R más diferencial de R. Cualquiera de ellos, me valdría cualquiera. Por eso, pero si te mueves hacia un segundo punto, sigue esta dirección que has llevado al llegar a ese segundo punto. No, entonces es que no lo has entendido. Ahora, es lo que estoy intentando decirte ahora. Ahora yo me voy a fijar para intentar entender qué significa el gradiente desde el punto de vista de la física. Las matemáticas, no pasa nada. Es, muy bien, yo lo que estoy viendo es variaciones en el campo, en torno al punto, a ese punto, dado por el vector de posición R, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo digo, me voy a mover en todas las direcciones a su alrededor. Vendrán denotadas por diferentes vectores diferencial de R que tienen todos el mismo módulo, pero diferente dirección. Y entonces digo, ¿para cuál de esos vectores, para qué dirección del espacio, el resultado, el cambio será máximo? Y uno dice, bueno, por la definición de producto escalar, módulo de 1, esto es fijo, eso no lo puedo tocar porque en un punto tiene un valor, eso no puedo tocarlo. Esto vale el módulo, ya he dicho que para todas las direcciones es el mismo módulo diferencial de R, es decir, que lo único que estoy tocando es el ángulo alfa que forman los dos vectores. El producto de todo ello será máximo cuando coseno de alfa sea 1. Es decir, que en ese caso, me estoy moviendo en la dirección del vector gradiente. ¿De acuerdo? No que el gradiente, no. Va a ser el cambio en el campo, va a ser máximo para aquella dirección que tenga la misma dirección que ese vector que acabo de definir, que se llama vector gradiente del campo. Y ese es el significado físico del... Si ahora uno está pensando en, por ejemplo, en la temperatura aquí en el aula, ¿de acuerdo? Y está, naturalmente, hay diferentes... En cada punto tenemos radiadores, tenemos ventanas, es decir, que la temperatura cambia. En cada punto tenemos una temperatura determinada. Yo me pongo en un punto del espacio. Vale, tengo una temperatura en ese punto. Y ahora digo, ¿en qué dirección del espacio me tengo que mover para que el cambio que experimenta la temperatura sea máximo? En la dirección del vector gradiente. Y además, el sentido viene dado de crecer. Es decir, que si me muevo en esa dirección con ese sentido, está creciendo, en este caso que estoy poniendo como ejemplo la temperatura, de forma máxima la temperatura, en esa dirección. Si uno coge otro ejemplo, por ejemplo en la topografía, y uno dice, quiero subir esa montaña porque me gusta el montañismo. Realmente está calculando el gradiente, mentalmente tu cerebro está viendo muy bien el gradiente, cuál es el vector gradiente. En ese caso, estás hablando de un campo bidimensional, un campo escalar bidimensional, en el plano, por decirlo así, en el plano XY o latitud-longitud, y cada valor, en el punto tienes un valor que es la altura correspondiente. Entonces tú dices, ¿en qué dirección del espacio me tendría yo que mover para subir lo más rápidamente posible a la montaña? Que la pendiente sea máxima, justo en la dirección del vector gradiente. Por eso, si uno coge un mapa topográfico, ningún problema, es un campo escalar, y a uno le dicen tienes que construir una carretera o una vía de tren, ¿de acuerdo? Y el tren, la máquina del tren solo puede soportar, digamos, un máximo
de una pendiente del 8%, pues naturalmente lo que tienes que estar buscando son cómo es el vector gradiente en ese campo escalar. Y ver entonces, correspondiente a eso, en qué direcciones te puedes mover sin que, digamos, la variación sea superior a esa norma que te han impuesto. ¿De acuerdo? Es decir, que en ese caso, para que no os quede la menor duda, hay que hacer matemáticas de las buenas, con la grada. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿un gradiente que depende del ángulo? No. Vamos a ver. Lo que depende del ángulo es esto, el resultado diferencial de f. Eso es lo que depende del ángulo. Yo digo, estoy en un punto. Voy a hacer otro ejemplo. Estoy en este punto, R, ¿no? Vector de posición R. Y ahora digo, ¿en qué dirección del espacio me tengo que mover para que la variación en F sea máxima? Uno dice, pues te tendrás que mover en aquella dirección, por ejemplo, esta, que corresponde a la misma dirección que tiene el vector gradiente de F. ¿De acuerdo? La misma dirección, si te mueves con el mismo sentido, creciente; si te mueves con sentido contrario, naturalmente decreciente. Por ejemplo, el flujo de calor. Estamos en física, por eso estoy metiendo, para que no se os olvide que esto son matemáticas, pero con la aplicación en física. Si uno está pensando entonces en aquí, en este aula, ¿hacia dónde está fluyendo calor por diferencia de temperatura? Pensad que el aire está quieto, simplemente por el efecto de la conducción, no por la convección, por el movimiento del aire. O sea, está quieto, pero con diferentes... El aire tiene en cada punto del espacio tiene una diferente temperatura. ¿Hacia dónde está fluyendo el calor? Justo con la dirección, en la dirección del vector gradiente, sentido contrario, de mayor temperatura a menor temperatura. Por eso es importante también en ese caso, en ese problema, fijaos que os estoy hablando de un problema topográfico, de un problema en el cual uno tiene que estudiar en una pieza, está construyendo un motor. Entonces, en ese motor de explosión, ¿no? Hay diferentes, dentro de los puntos de ese motor, en el espacio tienes diferentes temperaturas hacia dónde está fluyendo. Claro, eso es importante si uno quiere enfriar el motor. Claro, es muy importante. Por supuesto, si no quieres cargarte el motor, tendrás que refrigerarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en ese caso sería importante estudiar cómo es precisamente el gradiente de la temperatura. ¿Vale? No sé si he contestado a lo que me estabais preguntando, porque a veces me enrollo demasiado. ¿Vale? O sea que lo que he visto es, en este punto yo tengo un vector que he definido de esa manera. ¿En qué dirección me tengo que mover para que el cambio en el campo sea máximo? Justo en la dirección y en el sentido de ese vector. Ese es el sentido del gradiente. ¿Qué dimensiones o qué unidades tiene? Si nosotros estamos pensando en que F es la temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces nos está diciendo no solo en qué dirección y en qué sentido está creciendo la temperatura de forma máxima, sino además cuántos grados por unidad de metro. Cuántos Kelvin por metro está variando la temperatura en esa dirección del espacio. El módulo de, precisamente estoy hablando de... Es decir, que si estoy hablando de la temperatura T, naturalmente uno está pensando, hombre, si yo miro la operación que estoy haciendo, ¿no? Pues lo que estoy haciendo es, efectivamente, y similares, con I y con Z. Es decir, que en el numerador tengo, en el caso de temperatura, Kelvin, en el denominador metro, en el sistema internacional, pues Kelvin dividido por metro, claro. ¿De acuerdo? Para cada magnitud física escalar, por supuesto, tendríamos nosotros unas unidades diferentes, pero es cómo está cambiando esa magnitud física por unidad de longitud en todos los casos. Vale, pues vamos a intentar mostrarlo gráficamente. Vamos a intentar mostrarlo.
no tengo mucho tiempo para ponerme a hacerlo desde cero, que sería quizás más conveniente. Lo tenéis ya aquí en Moodle. Sí, no, aquí. Este archivo que estoy abriendo yo ahora, lo tenéis ahí ya puesto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues gradientes de campos escalares. Bueno, pues, ¿qué campo escalar voy a coger? Voy a coger el campo escalar con el cual hemos estado jugando el martes y el miércoles. Y así, pues estáis acostumbrados, ¿no? Es un campo bidimensional, campo escalar, scalar field, en 2D, en 2 dimensiones, pues la campana de Gauss, la montaña y el valle que teníamos ahí, exactamente el mismo. La única cosa que puedo comentar aquí es, que sí quería hacerlo, es cómo lo estoy definiendo aquí en este archivo. Uno diría, aquí hay una cosa un poco diferente a cómo lo has definido con nosotros el otro día. Aquí. ¿No? Lo que es la parte de la derecha es lo mismo. Ahí no hay ningún cambio. Lo que llama la atención es que aquí no pongo llaves y en este sí pongo llaves. Vamos a marcarlo aquí. Pero por lo demás es lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hace? Por fastidiar. Versión 1. Versión 2, porque a lo mejor me resulta útil a la hora de trabajar. Me va a resultar útil y lo veréis únicamente al final del archivo cuando lo muestre. O sea que al final os diré, es aquí el momento en el cual definirlo de una manera o de otra, pues me puede hacer trabajar más o menos. Simplemente eso. Pero hasta ese momento uno diría, ¿para qué lo ha hecho si me da igual hacerlo de la otra manera? Es más fácil, no tengo que estar aquí liándome con esto. Pero bueno, os estoy advirtiendo, va a ser útil. Y yo puedo definir las cosas como a mí me salga de las narices. Es decir, que puedo utilizar perfectamente, dentro de una definición, es una función que depende de una lista. Cada componente depende de un vector, el vector de posición. ¿Perdón? Bueno, luego puedo trabajar en forma... voy a decirlo ahora. Así puedo trabajar, si yo lo deseo en algún momento, puedo trabajar en forma vectorial. Porque aquí, con vosotros el otro día, constantemente tenía que trabajar con X y con Y, ¿no? XY, siempre tenía que poner claramente XY, pero, hombre, sería bonito si yo pudiese poner por ahí, por ejemplo, un R como vector de posición. ¿Lo entendéis? Entonces me resulta más cómodo, porque ya no tengo que pensar, incluso no tengo que pensar si es en 1, en 2 o en 3 dimensiones, me valdría para cualquier dimensión. Para 4, para 20 dimensiones, me valdría para todo. Por eso es más cómodo en ese momento. Esa es la razón final. Lo veréis al final con un pequeño ejemplo. Bueno, dicho eso, simplemente llamaros la atención cuando lo abráis, que uno lo puede definir como una lista. Claro, cada componente de la lista, pues os recuerdo, eso es lo importante, la barra baja en la definición. Por lo demás, se pueden hacer todavía más cosas complicadas, ¿no? Dependiendo de lo que uno necesite. Bueno, y ahora viene otra vez, es exactamente lo mismo que hice aquí, lo único diferente, como veis, es en la forma del contorno, queda más bonita, en que las negativas las pongo rayadas y las positivas, pues, como línea continua. Es decir, que en la opción de cómo son los contornos, divido en 2, entre positivo y negativo, y ya está. Cuando lo veáis, le echáis un vistazo y si no lo entendéis me lo decís, no tiene mayor. Bueno, ahora viene lo del gradiente. Claro, ahora uno dice, tengo que hacer la derivada de esa función. Con vosotros he hecho ya derivadas de funciones de una sola variable. Y para eso me valía de forma muy sencilla, pues, la prima, que era como equivalente al punto. Pero si está definido en más de una variable, como es este el caso, en 2, pues eso ya no me sirve, porque la prima, ¿a cuál se refiere? Es decir, ya no me queda más remedio que explícitamente decirle con respecto a qué va a derivar. Bueno, pues la derivada la puedo hacer, una forma posible es con la función d, de mayúscula. Le estoy diciendo deriva. O sea que ahí estoy, lo primero aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? El gradiente
como estamos en el plano XY, va a ser un vector que tiene dos componentes, la componente X y la componente Y, ¿de acuerdo? La derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y. Ya que es un vector, en matemática lo tengo que escribir como lista. Lista, llave, primera componente, coma, segunda componente, cierro la llave, eso sería el vector gradiente. El primer elemento, entonces, me estoy fijando, como veis aquí, la llave, el primer elemento es la derivada del campo, como está definido, el campo de X, Y, coma, con respecto a qué voy a derivar, con respecto a X, coma X, y ya está. Ya tengo la derivada, esa sería la derivada parcial con respecto a X. Si yo lo quisiese hacer ahora, bueno, primero lo voy a pues si quiero hacer cosas, lo tengo que ejecutar, claro, por lo menos ahí. Bueno, ahí tendríamos el vector. La siguiente, pues sería la derivada parcial con respecto a Y. Si yo quisiese, por algún casual, hacer la derivada segunda con respecto a X dos veces, esa sería la derivada segunda de la función, el campo, con respecto a X con respecto a X. O también, otra forma equivalente sería esta. Con respecto, haciéndolo de una manera o de la otra, sale la misma. Bueno, esta sería la derivada. El vector gradiente, hecho a mano entre comillas, con las derivadas parciales. Lo que pasa es que en matemática ya, como en todos estos lenguajes, ya tiene definido una función que se llama grad, que corresponde al gradiente. Todo esto lo tenéis en la documentación para cuando lo necesitéis. Vamos a ponerlo aquí a 150%. Cálculo, tenemos cálculo vectorial, ¿no? Pues tenemos aquí los diferentes, por ejemplo, gradiente. Simplemente hay que darle el campo, se le dice el gradiente del campo y decirle con respecto a qué coordenadas, si son 2, si son 3, si son cartesianas, si son en polares esféricas, todo eso se le puede decir de tal manera que os da el gradiente en cualquier sistema de coordenadas. Y bueno, el resultado es el mismo que obtenía a mano, entre comillas, con las derivadas parciales, es el mismo. Bueno, si yo quisiese ver cómo es el valor en particular, porque eso es en general, es un vector para todos los puntos, pero si a mí me dicen cuál es el valor del gradiente en el punto 0,5 de coordenadas 0,5,1, pues ahí, si yo quiero utilizar esto, le tengo que decir ahí al gradiente, y ahora viene este signo, barra punto. Barra punto no es nada más que la función reemplaza, replace, barra punto. O sea que yo puedo utilizar replace, replace all, mejor dicho. ¿De acuerdo? Es esa función que le está diciendo en lo anterior, reemplaza todo siguiendo qué normas. Reemplaza. Donde encuentres X, pon 0,5 y donde encuentres Y, 1. Ya está. Una forma quizás un poco más agradable sería definir el vector gradiente. Entonces aquí es lo que estoy haciendo. Fijaos que lo defino con mucho cuidado de poner con minúsculas, grad, porque grad con mayúsculas es una función. Entonces defino una función que es grad, que no es nada más que el gradiente. ¿Sabes? Sin más. De tal manera que entonces a la hora de usarlo, pues me resulta quizás más cómodo, lo usáis pues de la manera habitual. Simplemente ponéis grad de los valores y nos sale pues exactamente lo mismo que teníamos aquí arriba. Bueno, ya tenemos el gradiente. Vamos a verlo visualmente. Bueno, pues aquí lo que estoy es mostrando dos dibujos superpuestos. Uno, el primero era el que habíamos dibujado al principio, que son las líneas de contorno del campo escalar, es decir, qué puntos tienen el mismo valor del campo. Por ejemplo, todos estos puntos tienen un valor del campo que es 0,1. Genial. Entonces tengo ese dibujo, que le di un nombre, cont.pl, y ahora le estoy diciendo
que sobre ese dibujo hay diferentes formas de hacerlo. Ahí como lo hice esto, este es de hace 2 años, me parece, este archivo. Pues le dije, bueno, añádele como a esta función que es mostrar, show, como opción muestra lo siguiente. Muestra en rojo con un tamaño de punto, un punto, que es en coordenadas 0, 5, 1, cambia a gris y dibuja una flecha cuyo origen esté en 0, 5, 1 y cuyo otro extremo se encuentre en el valor del gradiente. Y es lo que está dibujando aquí. En este punto, lo que está dibujando es, con el origen en el punto, el vector gradiente. Anda, como dice. Hombre, parece que concuerda con la explicación que intenté daros. En este punto, más o menos, que corresponde a 0,9, el vector del campo, ¿hacia dónde, en qué dirección del espacio está creciendo de manera máxima el campo? Uno dice, hombre, pues aquí tienes creciendo 1, 1, 0, 9, 1, 1, 1, 3, 1, 5, en esta dirección que es perpendicular a las líneas de contorno, en esa dirección el crecimiento es máximo. Si yo me moviese en esta dirección, en la dirección tangente a la línea de contorno, ¿cuánto cambia el campo? Nada, despreciable, nada. Ambas cosas es lo mismo, 0. Si yo me muevo infinitesimalmente, claro, está sobre la misma línea de contorno. Por supuesto, el mismo valor, no cambia nada. Por supuesto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que las líneas, que el vector gradiente es perpendicular, nos apuntamos. El vector gradiente es perpendicular a las líneas de contorno en 2 dimensiones, a las superficies de contorno, superficies equipotenciales, etcétera, etcétera, en 3 dimensiones. Vale, estupendo, genial. Pero a uno tiene más ganas de jugar cuando hace esto y dice, pero para que se vea y yo pueda cambiar el punto a mi antojo, fijaos, es exactamente lo mismo que antes, la misma expresión, es todo lo mismo, lo único que uno ve, en vez de números aquí, pone x0 y 0. Y eso es lo que voy a manipular. Toda esa expresión la manipulo el valor de x0 entre menos 3 y 3, toma como valor inicial 0,5 para que empiece en el mismo punto. E y0 entre menos 3 y 3, en la región del espacio que estoy dibujando, y que empiece en el valor 1. ¿Nada? Y aquí uno puede, vamos a ponernos un poco más arriba, uno puede cambiar, es decir, anda, pues, mira, voy a irme un poco más hacia abajo. Cierto, anda. Si me voy ahí hacia la izquierda, pero si me voy hacia arriba o hacia arriba. Muy bien, claro. Claro, una cosa interesante también. En módulo, esta representación de líneas de contorno. ¿Dónde el gradiente va a ser mayor en módulo? Pues esa idea me la da la separación entre las líneas de contorno. Claro, cuanto más separadas están las líneas de contorno, eso quiere decir que la variación por unidad de longitud, dividido por unidad, es menor, el gradiente es menor. Y como veis, la longitud del vector va siendo cada vez más pequeña. Pero como es un latazo moverme así con las coordenadas, cuando uno podría hacerlo con el ratón, es ahora en la última donde sí es útil utilizar la definición con las llaves. Ahora lo que voy a manipular, que es lo que veíais antes en el archivo que os mostré antes del trabajo, ¿no veis cómo lo hacía con el ratón? Pues aquí lo estoy haciendo. Ahora estáis viendo un poco cómo se hace. Ahora ya me quiero mover y ahí exactamente, o ahí, o aquí, o aquí. Entonces lo que estoy manipulando son las coordenadas de un punto, las coordenadas de un vector, claro, ¿no? El vector de posición de ese punto, y ese es un vector pt, que lo pongo inicialmente en el punto 0, 0, y que se puede mover en el cuadrado desde menos 3 hasta 3, 3. Le digo que sea de una forma especial, precisamente, que lo pueda mover, locator, eso, y por lo demás, pues, uno ve claro aquí, precisamente, fijaos cómo aquí las líneas están muy juntas. Amigo, ahora viene el momento otra vez
de fijarse en lo del tiempo, las isobaras. Estamos hasta las narices de que nos digan, es decir, va a hacer un viento muy intenso, por ejemplo hoy, ¿no? Que parece que... Simplemente ¿en qué se fijan? ¿En qué se están fijando? Se están fijando en la presión. O sea, se están fijando en la representación gráfica de un campo escalar que es el campo de presiones, ¿no? Y entonces dicen, cuando las líneas de contorno están muy juntas, el gradiente es mayor cuanto más juntas estén, y eso implica físicamente que el viento es más intenso, lógico, ¿no? Aunque ahí viene una cosa interesante que uno dice, anda, el viento no tiene la dirección del vector gradiente. Repito lo que estoy diciendo. Tenéis en mente de lo que estoy hablando, ¿no? El mapa del tiempo. Muestran las isobaras, entonces dicen, anda, hoy nos viene una borrasca del carajo y las líneas están muy juntas sobre la península ibérica de tal manera que eso significa que los vientos van a ser, van a ser muy intensos. ¿De acuerdo? Ya, pero es curioso, ¿no? Porque uno dice, lógico, estás hablando de la presión, cuanto mayor sea la diferencia de presión, ¿no? Pues tanto con más intensidad está empujando, por así decirlo, al aire del sistema. Pero ahí viene una cosa curiosa, que resulta que la dirección del viento, uno diría, según eso tendría que ser en la dirección del vector gradiente. Mejor dicho, en la dirección del vector gradiente con el sentido contrario, de más presión a menos presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Eso es lo lógico, lo que nos está diciendo. Si yo cojo aquí esta botella o una rueda, la hincho, ¿no? Inflo ahí, meto aire a presión y le hago un agujero, pues naturalmente va a ir de la zona de más presión a la zona de menos presión, justo con la dirección y sentido contrario al vector gradiente. Pero en el caso de la Tierra, no. Justo es, lo que nos dicen es que es aproximadamente tangente a las líneas de contorno de la presión. Curioso, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es curioso? ¿A qué se debe eso? Simplemente ahora, ya que estoy utilizando ese ejemplo del campo escalar y del gradiente. Eso es debido a que estamos en un sistema de referencia giratorio. Eso significa que no es un sistema de referencia inercial. Eso significa que aparte de la fuerza debido a la diferencia de presión, tenemos las fuerzas ficticias, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Y son precisamente esas, la fuerza de Coriolis, la que hace que los vientos entonces sean aproximadamente perpendiculares al vector gradiente. En el hemisferio norte gira en el sentido de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur en el sentido contrario, los anticiclones y los ciclones en el sentido contrario. En el hemisferio norte los ciclones, los anticiclones en el sentido de las agujas del reloj, los ciclones antihorario. Bueno, lo tenía que decir ya que estamos hablando de un campo escalar, en ese caso un poco particular. Pero bueno, aquí, ya que estaba hablando de eso, uno está viendo en esta región del espacio cómo las líneas están muy juntas, el gradiente, pues de forma acorde a eso, es mayor, el vector es más largo. Vale. Vamos a cerrar aquí. Bueno, pero todavía le podemos estrujar un poco más al vector gradiente. Primero, ¿os dais cuenta entonces de que el gradiente es una operación que es con derivadas, ¿no? Es un operador, lo que se llama se le llama así, porque operas sobre algo, estás, ¿sí? Como un médico, estás operando sobre algo. En este caso es un operador sobre un campo escalar. Y es un operador que, ya que, como es el tipo de operación, no es una integral lo que estoy haciendo, sino es una derivada, es un operador diferencial. Fijaos, entonces, hemos visto ya un operador diferencial sobre un campo escalar, hemos visto una operación integral sobre un campo vectorial,
sobre un campo vectorial que era la integral de camino, ¿no? Si el camino es cerrado, se habla de circulación. Si el camino es cerrado, entonces hablamos de, se denomina la circulación, la operación esa. Entonces sería lo que habíamos visto. Ahí es donde el cerito te está diciendo que es un camino cerrado. Lo que habíamos hecho, que si el campo naturalmente era conservativo, si el campo era conservativo, esto era cero. Y si no es conservativo, pues es distinto de cero. Lo que comentó Enrique hace unos minutos, exactamente. ¿Vale? O sea que hemos visto dos tipos de operación. Anda, ¿y hay una relación quizás entre ambas cosas? Pues vamos a ver que hay una relación. Una relación posible. Fijaos, pensar en lo siguiente otra vez. Volvamos a tomar como ejemplo el potencial. Por ejemplo, el potencial gravitatorio, que es con lo que hemos... El potencial gravitatorio, con lo que estábamos trabajando el día pasado. Vamos a llamarlo O. Entonces veíamos que la diferencia entre dos puntos en el potencial gravitatorio, porque venía dado por menos, voy a utilizar el G, era el campo gravitatorio. Entonces teníamos menos G por diferencial de R entre el punto 1 y el punto 2. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Eso quiere decir que si yo me fijo, digo, vale, eso es entre dos puntos que están alejados una distancia finita, pero si yo me fijo entre dos puntos que están muy cerca uno del otro, infinitesimalmente cerca uno del otro, entonces la variación en el potencial será infinitesimal, ¿no? Aquí ya no hay nada que integrar, ya que simplemente sería el producto escalar de G por diferencial de R. Y ahora uno dice, anda la mar, esto me suena a lo que estábamos haciendo hace un momento. Tú estabas utilizando como un campo escalar la notación F, ¿no? Y habías puesto, pues, esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que entonces aquí uno, si se fija, dice, anda, pues claro, la relación es precisamente que entonces, en el caso del campo gravitatorio y del potencial asociado al campo gravitatorio, tenemos que la relación, en este caso, G, el campo gravitatorio no es nada más ni nada menos que menos el gradiente del potencial gravitatorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso significa que, fijaos que hemos visto definiciones de campos conservativos, hemos visto dos, o hemos hablado de dos. Una, que el trabajo, la integral de camino entre dos puntos sea independiente del camino seguido. Si yo me pongo entre un punto 1 y un punto 2, si cojo el camino C1, si cojo el camino C2, si cojo el camino C3, si el campo es conservativo, entonces la integral de camino en C1, C2 y C3 es la misma. ¿De acuerdo? Otra, pues la que comentamos hace un rato. Bueno, si el camino es cerrado, entonces la integral de camino es cero. Lógico. Tercera, un campo vectorial es conservativo siempre y cuando yo pueda encontrar un campo escalar
de tal manera que el gradiente del campo escalar sea ese campo vectorial. Suena ¿no?, a trabalenguas, repito. Esa definición es una tercera definición que os podéis encontrar en matemáticas y en física. ¿Qué es? A mí me dicen que un campo vectorial es conservativo siempre y cuando yo pueda encontrar un campo escalar de tal manera que el gradiente de ese campo escalar sea igual a ese campo vectorial, o menos al campo vectorial, me da igual el signo. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, ese rollo, esa frase tan rollo, tan... no es nada más ni nada menos lo que hemos hecho nosotros aquí, a la izquierda. ¿De acuerdo? No es nada más que esto que he intentado hacer estos 2 días con vosotros. Bien. Claro, la pregunta directa, que no sé si os habrán hecho ya en matemáticas, es decir, claro, una cosa, es muy bonito decir que un campo vectorial va a ser conservativo siempre y cuando exista un campo escalar de tal manera que el gradiente sea el campo vectorial. ¿Y cómo sé yo si existe o no existe? ¿Entendéis la duda? Es decir, muy bonito, sí, pero a mí no me quita el trabajo duro de saber si existe o no si existe, o si no existe. Porque entonces, si no existe, si yo conozco un criterio que me diga ya que no va a existir, no me preocupo de más. No habéis llegado todavía a eso en matemáticas. Bueno, lo veréis conmigo probablemente antes. Tendremos que ver cómo es otro tipo de operación sobre un campo vectorial que es el rotacional. Entonces, ¿sí lo habéis visto? Bueno, pues eso. Entonces, el criterio cuarto para saber si el campo va a ser conservativo es que la operación, el rotacional, que yo utilizaré porque nos aparecen las leyes de Maxwell, en las leyes del electromagnetismo, es precisamente si el rotacional del campo vectorial es 0, no tiene rotación, entonces el campo vectorial es conservativo. Todas las 4 definiciones o las 4 criterios son equivalentes. Uno puede pasar de uno al otro, puede demostrar que uno te lleva a otro, sin ningún problema. Bueno, todavía el rotacional, en eso yo no lo he tocado. Muy bien. Podemos, que es lo que vamos a hacer mañana y pasado, pero bueno, ya por utilizar 2 minutos,